¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás. Bruscamente, con un grito áspero, Chris corrió hasta la cama. Regan estalló en cólera contra ella. Con las facciones infernalmente contraídas, alargó una mano, tomó a Chris por los pelos y de un tirón le hizo bajar la cabeza. ¡La madre de la puerca! Rugió Regan con voz gutural. Luego, la mano que sostenía la cabeza de Chris la levantó de un tirón, mientras con la otra le asestó un golpe en el pecho que la proyectó, tambaleándose a través de la habitación. Finalmente, Chris fue a estrellarse contra una pared con violencia increíble, acompañada por las estridentes y diabólicas carcajadas de Regan. Desde hace años se rumorea por internet el inminente remake del Exorcista, pero recientemente se ha dado a conocer que en lo que se está trabajando realmente es en una nueva trilogía de secuelas que continuarán los hechos de la cinta original. No vamos a votar por si esta noticia nos hace felices o por si nos desagrada, pero lo cierto es que esta nueva vuelta del clásico por excelencia volverá también a poner en la palestra del cine, de las noticias y del mundo a las posesiones demoníacas. Fue y sigue siendo tanto el impacto que todos hoy por hoy podemos recordar a Regan, la niña interpretada por Linda Blair, contorsionándose, levitando, vomitando e insultando. Gracias tanto al libro original escrito por Gladdy como a la película homónima de 1973, conocemos algunos detalles de cómo eran considerados estos fenómenos dentro de la psiquiatría y de las creencias más ortodoxas. Pero, ¿qué tal si nos empapamos de nueva información para darle una nueva cara a todo esto? ¿Qué tal si juntamos estas dos obras y las tomamos como un objeto de análisis más o menos real y absolutamente independientes de los hechos verídicos que las inspiraron? Quizás seamos capaces de discernir qué tanto hay de realidad y qué tanto de efectismo hollywoodense después de todo. Quizá descubramos que el terror puede ser verdadero. Por todo esto, les doy la bienvenida a esta nueva serie llamada Hablemos desde la parapsicología. En esta emisión, posesiones diabólicas. Esto tampoco es una clase como tal, pero quizá aprendan algunas cosas. En tantas décadas, la parapsicología ha logrado encuadrar diversas experiencias e investigaciones en entidades clínicas, que, en conjunto con la debida nosografía y semiología, desprendida de los fenómenos psíquicos, o lo que es igual a decir, una estructuración de los signos y síntomas presentes, constituyen dentro de este campo síndromes. Síndromes perfectamente comprobables y, desgraciadamente, comprobados. Si hablamos de posesiones, estamos dentro del síndrome de automatismo y disociación, ya que éste se caracteriza por la intrusión o la emergencia de una nueva personalidad que puede sustituir, convivir o alternar con la personalidad original del sujeto de estudio. Aunque marcar un grado de complejidad va a depender ciertamente de qué tan violentas son las experiencias que éste viva. Como siempre, antes de considerar una evaluación parapsicológica de los fenómenos, es importante descartar cualquier diagnóstico biológico, físico, psicológico y psiquiátrico. Sabemos que este síndrome deja en evidencia una ruptura en la estructura que nosotros conocemos como conciencia, pero esta acepción también está presente en múltiples trastornos mentales que nada tienen que ver con lo sobrenatural, a menos que se demuestre lo contrario. A lo largo del capítulo 4, en la segunda parte del libro, uno de los doctores encargados de analizar a Regan explica lo siguiente. La histeria, continuó, es una forma de neurosis en la cual las perturbaciones emocionales se convierten en trastornos del cuerpo.
En algunas de sus formas hay disociación. En la psicastenia, por ejemplo, el individuo pierde la conciencia de sus actos, pero se ve a sí mismo actuar y atribuye sus actos a otra persona. Sin embargo, su idea de la segunda personalidad es vaga, y la de Regan parece específica. De modo que llegamos a la forma de histeria que Freud llamó conversión. Nace de sentimientos inconscientes de culpa y de la necesidad de ser castigado. El síntoma predominante sería la disociación, o aún la personalidad múltiple, y el síndrome podría también incluir convulsiones epileptoides, alucinaciones y excitación motriz anormal. Pero, si seguimos de cerca la historia, sabemos que es este mismo personaje quien, impedido de dar un diagnóstico convincente, empieza a barajar otras posibilidades. Síndrome de un tipo de alteraciones que raramente se observa ya, excepto en las culturas primitivas. Nosotros la llamamos posesión sonambuliforme. Honestamente, no sabemos mucho sobre ella, solo que empieza con algún conflicto o sentimiento de culpa que evidentemente conduce al delirio del enfermo, convencido de que se ha posesionado de él una inteligencia extraña, un espíritu, si se quiere. Antes, se creía que tal entidad posesora era siempre el demonio. Sin embargo, en casos relativamente modernos, es generalmente el espíritu de algún muerto, a menudo alguien a quien el enfermo ha conocido o visto y del que puede, inconscientemente, imitar la voz, la forma de hablar y a veces incluso sus facciones. Los casos más fáciles de tratar son aquellos en que la entidad posesora es el espíritu de algún muerto. Casi nunca se observan paroxismo, hiperactividad o excitación motora. Sin embargo, en el otro importante tipo, o sea, el de posesión sonambuliforme, la nueva personalidad es siempre agresiva y hostil respecto a la primera. Una vez descartado cualquier daño cerebral, ya sea físico o químico, también será quien sugiera optar por una terapia de shock donde la sugestión juega un papel más que fundamental. La ecuación es verdaderamente simple. Si alguien cree en la posesión, también tiene que creer en cualquier procedimiento que pueda liberarlo de la misma. Por desgracia, en la película se omite un personaje muy interesante, ya que se trata de una mujer amiga de Chris, muy ligada al espiritismo. La misma es quien justamente le presta un libro que habla sobre posesiones, sus signos y síntomas, los rituales de exorcismo y también otras tantas cosas que podemos englobar bajo el término general de brujería. Se sabe que este libro llega a las manos de Regan 1 o 2 días antes de que todo comenzara. ¿Y si todo fue producto de la sugestión? ¿El desenlace sería diferente? ¿Puede ser la sugestión de una sola persona lo suficientemente fuerte como para generar todo lo que veremos a continuación? ¿Puede ser la sugestión lo suficientemente fuerte como para volverse realidad? Quizá esta pregunta, o mejor dicho su respuesta afirmativa, sea lo que más miedo debería darnos. Si volvemos a la parapsicología y al síndrome de automatismo y disociación, parte de la semiología vital de este estado es una profunda transformación de la identidad y también el repliegue del sujeto sobre sí mismo. Conjuntamente, esta nueva personalidad se presenta bajo otro nombre y demuestra tener sus propias ideas y afectos, y sus tendencias comportamentales son completamente diferentes a las del sujeto original. Algunos de los síntomas que forman parte del periodo inicial del síndrome suelen ser las modificaciones afectivas inexplicables, un aumento de la hostilidad y angustia, modificaciones en el carácter y en la conducta, la sensación de estar experimentando cambios corporales, la aparición de fenómenos psíquicos y la presencia de sentimientos y pensamientos parásitos que aparecen en el sujeto como si fueran implantados o ajenos, lo que puede derivar también en el acometimiento de actos que bien pueden ser totalmente ignorados o bien vividos desde afuera.
Todos estos se ven plasmados a lo largo de la historia. Pasamos de hablar de una niña inocente, infantil y descripta en la historia como de carácter opaco, a una nueva personalidad que se va instaurando con base en el odio creciente o en el rencor, pero no solo hacia su madre, sino también hacia ella misma. Reagan, incluso antes de que el síndrome se evidencie en su totalidad, expresa sentir miedo de eso que a veces está en su interior, lo que la lleva a aislarse no solo de todos, sino de ella misma, como si ejerciera una gran introspección, cuando en realidad lo que pasa es que hay una abstracción y tenemos un objeto muy puntual que la alimenta, y es el tablero Ouija, elemento que en el libro tiene una mayor relevancia. Más allá de la extensión de la cinta, parece que en la misma pasamos muy rápidamente de fenómenos tales como pequeños ruidos en el ático y objetos que cambian de lugar solos, a olores fétidos, levitaciones, cambios térmicos, el que la habitación de Reagan se transformase gradualmente en un núcleo frío, como si fuera un espacio completamente independiente y apartado del resto de la casa, y otros fenómenos psíquicos, como los fallos eléctricos y esa seguidilla de golpes, arañazos y demás que persiguen no solo a nuestro personaje principal, sino también a su entorno y a cualquier persona que intente involucrarse con este. Pero mejor vamos a organizar este análisis en tres etapas fundamentales: el periodo de inicio, el periodo de estado y la fase terminal. Sin perder de vista todos los signos y síntomas que acabamos de mencionar, sabemos que las cosas comienzan poco a poco. Quizá el disparador principal es una crisis emocional no resuelta, causada por la inminente separación de sus progenitores, la ausencia activa de su padre, las largas horas que su madre pasa fuera de casa, el estar viviendo en un nuevo lugar a sabiendas de que no es definitivo, y una llave a lo desconocido que se presenta como un juego atrayente que le ayuda a canalizar toda esta soledad, al sentirse acompañada por algo del que solo le basta con saber su nombre, el Capitán Howdy. No importa quién es, dónde se encuentra o si tan siquiera es real. Lo único que le importa a Reagan es saber que siempre que busque contactarlo por medio de la tabla, él va a estar ahí, dispuesto a compartir ese momento con ella. Más allá de cuántas veces hemos visto representaciones de casos similares, parece ser que estos cuadros solo le suceden a preadolescentes, adolescentes y jóvenes adultos. Seguramente para el cine es mucho más rico a nivel del impacto el mostrarnos cómo una criatura inocente se transforma en un monstruo. Pero la parapsicología ha demostrado que este rango etario no es tan exclusivo como parece. Sí, Todos podemos ser poseídos. los sucesos van escalando desde estoy durmiendo en tu cama porque la mía se mueve sola, hasta la primera crisis donde esto se demuestra involucrando a madre e hija. Entonces, vemos que hay una secuencia. Existen pródromos, pequeños signos y síntomas que preanuncian la aparición del síndrome. Una vez que este ataque es efectuado, las protagonistas del mismo aseveran que en ese momento estaban sometidas a la acción nociva de una fuerza exterior y totalmente independiente de ellas. Luego, tenemos escenas donde las perturbaciones se exteriorizan, ya no desde el medio ambiente, sino desde el interior de Reagan. Se trata de pequeños brotes que reafirman una seguidilla de alteraciones que parecen ir en fases equivalentes. Esto significa que al cesar las mismas,
no dejan todavía un especial deterioro en la personalidad del sujeto, sobre todo si consideramos que el deterioro ya había comenzado, pero que por más de que se produzcan en intervalos más o menos regulares, la sintomatología presente va cambiando. No es lo mismo escuchar que desde el cuerpo de una niña de 12 años emerge una voz distorsionada y acompañada de gemidos animales, a que lo haga su propia voz diciendo no siento nada, por más enojada que esté. Esto ronda más por lo que conocemos como influencia, ya que el sujeto expresa la vivencia de estar siendo dirigido mentalmente por una fuerza ajena, donde su senestesia pasa justamente por un adormecimiento de los sentidos, en este caso de los reflejos normales, por más que adelante evolucionen hasta los gritos de me quema o me hace daño. Pasa que la lucha entre la personalidad original y la intrusa es tan intensa que el desgaste físico y psíquico puede generar a su vez un trastorno neurovegetativo y la alteración de las sensaciones y del funcionamiento de los órganos internos, una información de la que en mayor o menor medida somos conscientes. En este punto, el síndrome parapsicológico ha comenzado a surgir de manera procesal, lo que es igual a decir que lo hizo de forma inesperada, progresivamente, y que no contamos con antecedentes de algo similar en la vida previa del sujeto. Pero de ahí a marcar un límite entre este periodo de inicio y el periodo siguiente, es en verdad una tarea muy subjetiva. Ahora es donde todo se torna más oscuro, tanto en el libro, como en la película, como en el... Momento. Continuaremos este análisis en el siguiente video. Si disfrutaron de esta primera parte, no olviden darle like, comentar sus teorías, suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan todo lo que está por venir. Por consultas pueden seguirme en Instagram y si quieren comentarme sus experiencias personales, pueden hacerlo a través de esta dirección, en la que también estaré atento a sus sugerencias sobre qué otros relatos, libros, películas o adaptaciones de terror les gustaría ver analizadas de esta manera. Muchas gracias, no me odien y hasta pronto.